A mediados de enero del 2008, la policía chilena encontró en una casa de la zona sur de Puente Alto a 2 menores golpeados brutalmente con un martillo. Pablo, de 15 años, agonizaba, y su hermano Esteban, de 7, fue hallado a los pies de su cama sin vida. En un principio el hecho apuntó a un asalto, pero las dudas comenzaron a rodear la cabeza de los expertos, pues el crimen no iba con el perfil de quien roba. Por ello, tanto la Brigada de Homicidios como el fiscal a cargo del caso comenzaron a sospechar que quien había perpetrado el crimen era alguien muy cercano a los niños. El ataque es realizado por una persona que está dentro de la casa y es más, es una persona del núcleo familiar cercano porque no provocó ninguna alteración en el comportamiento de los niños. Netamente inocente, mi señora es 100% inocente. Por favor, los vecinos que vieron algo de ella. Yo me fui a las 2:30 y los niños quedaron bien. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Janet Hernández, de 40 años, y Pablo Rojo, de 41, así como sus 2 hijos, vivían desde hace algún tiempo en esta localidad chilena, específicamente en el 1675 de la calle Punta Arenosa. El matrimonio tenía 17 años de casados, pero Janet anteriormente ya había estado casada, y fruto de este matrimonio nació Cristian, pero una vez que se separó, también se alejó de su primer hijo. Janet decía amar a su familia, a quienes definió como las personas más importantes de su vida, y ella era quien dominaba la relación, pues según sus amigos, Pablo era sumiso, y le pareciera o no, debía acatar todo lo que su esposa le decía. Pero como en todo matrimonio, la pareja tenía problemas, principalmente económicos, por ello se vieron obligados a trabajar ambos para tener mayores ingresos. Janet laboraba como estilista en el centro comercial Caracol. Ahí pasaba gran parte del día atendiendo a un buen número de clientas que aplaudían su dedicación. Además decían que les encantaba su comportamiento, amable, cortés y despreocupado. En cuanto a Pablo, se desempeñaba en 2 trabajos, uno como reparador de autos y otro como profesor de música. Este último empleo era lo que más disfrutaba, y esta pasión se la transmitió a sus hijos, pero a quien más le llamó la atención fue a Esteban, cuyo instrumento favorito era la guitarra. Pablo sabía que podía sacar provecho de ello, así que se volvió manager y productor de la artista conocida como La Rancherita, Miriam Peña. La familia, según vecinos, eran un modelo a seguir, siempre unidos y apoyándose mutuamente, pero un día sorpresivamente su felicidad se acabó. Aquel día parecía como cualquier otro. El matrimonio hizo sus actividades monótonas de la mañana, y una vez que dieron las 7 de la tarde, Pablo fue a recoger a su esposa al trabajo. Llegaron a casa a eso de las 8 de la noche, y mientras Pablo se quedó afuera de la misma hablando por teléfono, Janet aprovechó para entrar, saludar a sus hijos y preparar la cena. El silencio en la calle Punta Arenosa se interrumpió con un grito escalofriante. Este provenía de casa de los Rojo. Era Janet, que alertaba que alguien había entrado a su casa y había asesinado a Pablo y Esteban. Pablo estaba tirado en el suelo, cerca de un sofá en donde se cree fue atacado mientras dormía, y a Esteban le habían quitado la vida en la segunda planta de la casa, dentro de su habitación. Con él teorizaron que todo el tiempo estuvo consciente. El padre de familia ingresó alterado, y el primero que vio fue a Pablo, quien estaba rodeado de un charco de sangre. Después subió, y se quedó en shock al ver a Esteban con el cráneo destrozado. El hombre no entendía qué ocurría, todo era tan confuso. ¿Acaso quisieron robarles algo, o solo entraron para lastimarlos? Pero aún no había respuestas. Pero estos cuestionamientos se resolverían en poco tiempo, pues Pablo, a pesar del traumatismo en su cabeza, seguía con vida. El menor fue enviado al hospital Sotro del Río y permaneció internado por algunos días. Luego sería trasladado a otro nosocomio para que su recuperación fuera pronta. Y casi al tiempo en que esto sucedía, a Esteban le realizaron la necropsia
y los golpes les indicaban que quien lo había hecho fue con saña. En pocas palabras, el ataque había sido directo. También faltaban 2 Dixman, un exprimidor y un martillo. Además, el causante había dejado hecho un desastre en la casa, y también había algunas marcas en el suelo y paredes, que presuntamente fueron causadas por un martillo, mismo que no estaba en la casa. Se buscaron las huellas dactilares del perpetrador, pero curiosamente, solo estaban los de la familia. Algunos continuaron insistiendo que esto era un robo fallido, pues las pertenencias de valor estaban en la casa. Las puertas no habían sido forzadas, y esto solo les permitió especular que el causante era conocido por los menores. Debido a la experiencia de las autoridades, citaron que un ladrón no roba y luego asesina. Además, el que no dejara huellas dejaba ver que le preocupaba que lo atraparan. Interrogaron a varios sospechosos, como ladrones encarcelados y ex-delincuentes, también a vecinos y a un jardinero que trabajaba en los alrededores, y demás personas que no aportaron nada interesante. Pero Janet también hacía lo propio. Ella contó que dudaba de un matrimonio peruano, que tenía poco tiempo de haberse mudado. Luego aseguró que el culpable era un vecino menor de edad, que constantemente molestaba a sus hijos. También apuntó a una tía suya quien le prestó dinero, y al no poder pagar el mismo, ésta le dijo que algo malo le iba a pasar. Finalmente señaló a un hombre llamado Carlos, quien en su juventud la había atacado íntimamente. La mujer dijo que su atacante la perseguía por todas partes, así que se dieron a la tarea de buscar a Carlos, pero este sujeto jamás apareció. Ante este fallido intento para dar con el causante, la policía se intrigó e investigó sin apoyarse en nadie, únicamente en las pruebas, y ahí descubrieron cosas interesantes. Pablo mantenía un supuesto amorío con la rancherita, pero ambos lo negaron rotundamente, asegurando que solo era trabajo, que ese día para nada se despegó de sus labores, por lo que la policía lo descartó. Luego las autoridades decidieron investigar a Christian, el primer hijo de Janet, pero ese día el joven estuvo trabajando y salió tarde de su empleo. Además aseguró que nunca se atrevería a dañar a quienes quería. En ese momento las autoridades se vieron superadas por el culpable. Ya no sabían a quién recurrir. Hubo mucha incertidumbre social y sensacionalismo, pues los medios de comunicación que llevaron esta noticia a cada casa hacían una sola pregunta: ¿en dónde está el causante del doble crimen? Y esta pregunta tendría una respuesta más pronto de lo que pensaron. Los medios de comunicación que cubrían la nota quisieron hacer de esto un espectáculo y por ende capitalizarlo, así que se enfocaron en los padres. Pablo y Janet hacían sus declaraciones. Pablo contraía su dolor y solo se limitó a decir que los ayudaran a atrapar al asesino, y Janet relataba lo que sintió al ver a sus hijos. Yo en eso me tiro para la pieza y miro, y de repente miro, porque como la alfombra es oscurita, es ploma, y en eso miro así, claro, y ahí estaba botadito ahí en el suelo. Entre las dos camas. Sí, entre las dos camas, estaba entre las ventanas, ahí estaba. Pero algo llamó la atención de los medios, solo que no decían ni una sola palabra, para no entorpecer la línea de investigación. Y es que Janet era inexpresiva, incapaz de derramar una sola lágrima. Se le veía tranquila, despreocupada y hasta con ánimo de dar entrevistas. Janet era bastante extrovertida y durante una de tantas entrevistas que ofreció, relató cómo había encontrado a sus hijos, las posturas que tenían, así como los lugares específicos en donde habían sido atacados. Dijo que al llegar a la casa, vio a su hijo mayor en la planta baja, luego gritó el nombre de Esteban y al subir lo encontró en el suelo de su habitación. Muchos creían en su versión, incluso hasta le aplaudieron el valor que tuvo para enfrentar esta terrible situación. Pero algo aquí no cuadraba, y es con que la policía ya había levantado declaraciones. Hubo una vecina que no había hablado porque todo parecía indicar que no había contradicciones, pero tras escuchar a Janet, dijo a la policía que la mujer estaba mintiendo. La vecina confirmó que el matrimonio llegó a eso de las 8 de la noche a su casa. Su esposo se enfocó en atender algunos asuntos afuera de la misma, mientras que Janet abrió la puerta principal y se quedó en el marco de la puerta por algunos segundos. Luego comenzó a gritar desde afuera de la casa, pero fue firme. Janet nunca entró. Más bien intuyó sin ver a sus hijos lo que había pasado.
Esto hizo que las autoridades la tuvieran en la mira y comenzaron a investigar qué había hecho ese día, a lo que Marcela, jefa de Janet, dijo que ese día llegó 2 horas tarde a su horario establecido. No le llamó la atención ya que Janet, en los últimos meses, había estado muy agresiva e irritable. Luego de tomar su lugar en el trabajo, Janet estuvo muy nerviosa, tanto que se lavó el dedo, una acción que no acostumbraba a hacer. Además, su ausencia en el trabajo coincidía con la hora en que, según la necropsia, habían asesinado a sus hijos. Además, Janet vestía como sus compañeras de trabajo. Nunca había vestido con escotes, pero ese día, por alguna extraña razón, lo hizo. La policía investigó su vida matrimonial y descubrieron que la pareja ya tenía problemas muy fuertes y constantemente Janet le reprochaba a Pablo que la estaba engañando con la rancherita, pero él le aseguró que era mentira. A esto también se incluyó el testimonio de niños que afirmaron, ese día por la mañana, se escuchaban desde dentro de la casa muchos gritos pidiendo ayuda, por lo que la policía intuyó bajo pruebas que Janet era la causante del doble crimen, siendo la causa principal la infidelidad de su esposo, misma que asegura Pablo no sucedió. La hipótesis para la policía es que Janet había matado a sus hijos como una venganza y tras hacerlo seguramente se quitaría la vida, pues había una cuerda atada a las escaleras que iba dirigida al segundo piso. Pero solo tenían a un testigo fiable, y ese era Pablo, quien ya estaba más recuperado. El menor explicó que no recordaba muy bien el día del suceso, pero lo que sí tenía claro es que había sido golpeado por su mamá en la cabeza. El caso se mantuvo en incertidumbre por un buen tiempo, hasta que 1 año después, Janet fue arrestada por parricidio. Sus audiencias iniciaron en 2009, y en cada una Janet se declaró inocente, y aún decía que el culpable había sido Carlos, pues el hombre no recibió el último pago de extorsión para evitar que le hicieran daño a su familia. Según Janet, Carlos había cumplido con su palabra, luego de que ésta se negara a pagarle la extorsión, y era injusto que la culparan por algo que no había hecho. ¿Pero en dónde está?, le preguntaban, a lo que ella respondía que no sabía. Esa era labor de la policía, no el de ella. Pero las autoridades nunca dieron con él, por lo que esto se tomó como parte de su plan para no ser castigada por sus acciones. Janet, con ayuda de su defensa, intentó librar a la justicia, y por ello declaró en las audiencias que veía escenas apocalípticas que acabaría con todo lo que conocemos, y que hasta podía hablar con su hijo muerto. Así que el juez a cargo desechó este comportamiento al considerar que buscaban reducir o librarla de una condena, pues trataban de pasarla como una persona con psicosis endógena. Sin embargo, ya no había más que hacer, todo estaba en su contra, y ya no había manera de librarse. Janet fue condenada en 2010 a cadena perpetua, con posibilidad de salir de prisión tras 25 años de encarcelamiento. Janet ha intentado acercarse a su hijo Pablo, incluso le permitió que asistiera a su graduación en 2014, con un permiso provisional, pero sigue insistiendo en algo. Ella no lo hizo. En cuanto a Pablo, se distanció de su hijo y dice que desde el lamentable evento no ha podido acercarse a él como debiera. De lo último que se sabe es que supuestamente Pablo y Miriam, alias la rancherita, están casados y tienen 2 hijos, poniendo como justificación que la muerte de su hijo menor los acercó. Y en cuanto a Pablo, quien ya perdonó a su mamá por los daños irreparables en su persona y a quien visita periódicamente en el Centro de Orientación Femenina, dice que su papá miente, que él jamás se alejó y que más bien su padre lo abandonó, y como una referencia clara, es que inició una nueva vida olvidándose por completo de él. Janet, de acuerdo con la fiscalía, sufre el síndrome de Medea, es decir, que en su celopatía decidió castigar al padre, matando a sus hijos, manteniendo una estricta actitud de víctima ante el resto de las personas. El Pablito movía su manito, así, cuando me acerqué porque yo fui la primera que entré. Y cuando lo vi fue una cosa tan... oh, Dios mío, no se lo doy a nadie, a nadie le doy eso porque uno viene tan tranquila de la pega a ver a su hijo a su casa, que abramos la puerta y lo encontramos con lo que lo encontramos. Oh, no, fue fuerte.
Familia, eso es todo por este día. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Yo soy Laura y te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un lindo fin de semana. Les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.